¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que de verdad mueve los hilos de la economía mundial? Más allá de los titulares, más allá de lo evidente. Hoy vamos a meternos en las tripas del sistema financiero, a ver ese motor oculto que lo impulsa absolutamente todo. Y para entender ese motor, primero hay que entender su combustible, la deuda. Y estamos hablando de una cifra que marea, es casi imposible de imaginar, más de 350 billones de dólares. Para que nos hagamos una idea, si la duración media es de 5 años, eso significa que cada año vencen unos 70 billones, una auténtica barbaridad. Claro, el sentido común nos dice que esta montaña de deuda es una bomba de relojería a punto de estallar, pero ¿y si la pregunta estuviera mal planteada? Porque el sistema financiero global no funciona con la lógica de devolver el dinero. No, funciona con una premisa, mucho más extraña. Para entenderlo, vamos a seguir una especie de mapa. Primero vamos a desmontar esa idea del reembolso. Después veremos quiénes son los que mueven los hilos en la sombra, qué moneda usan entre ellos y cuáles son las reglas de verdad. Y al final, lo más interesante, veremos cómo podemos interpretar las señales de este sistema por nuestra cuenta. Y aquí llega la primera gran revelación, casi como si fuera la regla número 1 de un club secreto. En esta matriz financiera, el objetivo principal no es devolver la deuda. Esta es la idea que lo cambia todo, la clave de bóveda. En nuestro sistema, la deuda casi nunca se paga en el sentido tradicional. Simplemente se refinancia. Es un ciclo que no para. Se pide un crédito nuevo para pagar el crédito anterior. Así que la supervivencia del sistema no depende de saldar las cuentas, sino de que esa rueda, la de la refinanciación, no se detenga jamás. A esa capacidad para poder refinanciar una y otra vez es a lo que se llama liquidez. Y ojo, es importantísimo entender que liquidez no es solo tener dinero contante y sonante. Como bien dice la definición, es tener acceso a crédito, es tener hueco en tus balances para endeudarte más. La liquidez es, para que nos entendamos, el aceite que mantiene todo el engranaje en movimiento. Vale, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si la liquidez es tan vital, ¿quién controla el grifo? Y si ahora mismo estamos pensando solo en los bancos centrales, como la Fed o el BCE, nos estamos perdiendo la parte más grande de la película. Siempre hemos mirado a los bancos comerciales, los de toda la vida, pero como se ve perfectamente en el gráfico, hoy en día son solo una parte del puzzle. La mayor parte del crédito, un 60%, se crea en un universo paralelo, mucho menos regulado, que se conoce como la banca en la sombra. A ver, ¿qué es esto de la banca en la sombra? Pues hablamos de hedge funds, fondos de pensiones, fondos de crédito privado, un montón de entidades que actúan como bancos, es decir, prestan dinero y crean crédito a lo bestia, pero lo hacen fuera de las reglas y supervisión tradicionales. Esto les da mucha agilidad, sí, pero también significa que no tienen las redes de seguridad que sí protegen a la banca de siempre. Y aquí viene lo más fascinante, que es como este sistema en la sombra es capaz de crear billones de dólares de liquidez, prácticamente de la nada, usando un tipo de moneda muy especial. El corazón de todo este mecanismo es el llamado mercado repo. Podríamos imaginárnoslo como una casa de empeños para gigantes financieros. El proceso, como vemos, es sencillo pero potentísimo. Imagina un fondo que necesita dinero. Es el paso 1. Lo que hace es ofrecer un activo de muchísima calidad, por ejemplo un bono del Tesoro americano, como garantía, como colateral. Eso es el paso 2. A cambio, recibe un préstamo de dinero a muy corto plazo, a veces solo por una noche. Y aquí, en el paso 4, viene la magia. El que le ha prestado el dinero puede coger ese mismo bono y usarlo como garantía para sus propias operaciones. Es un proceso que se llama rehipotecación y que multiplica la liquidez del sistema de forma exponencial. Así que quedémonos con esta idea, que es fundamental. En este sistema, el dinero de verdad no son los dólares o los euros, es el colateral. Y el activo estrella, el rey Midas de este universo, son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Son la garantía última que permite que toda esta maquinaria de crédito funcione sin parar. Claro, todo este mecanismo de alta finanzas no ocurre en una burbuja, tiene consecuencias muy reales en la economía de a pie, y sobre todo en cómo se distribuye la riqueza. Así que veamos quién gana y quién paga la cuenta en este juego. Esta tabla es que es demoledora, habla por sí sola, fijémonos. El 1% más rico posee la mitad de las acciones y los fondos, mientras el 50% con menos recursos apenas llega al 1%. Y si miramos la deuda, los pasivos, vemos que la carga se concentra en la parte baja de la pirámide. Es decir, que las deudas de unos, como las hipotecas, se empaquetan y se convierten en los activos financieros de otros. Es una transferencia de riqueza que está en el propio diseño del sistema. Como bien dice esta cita, para que este sistema siga funcionando, se necesita una creación constante de dinero. Para los que tienen activos, acciones, inmuebles, esto es una especie de seguro que protege su patrimonio. Pero para los que solo tienen ahorros o un sueldo,
esa devaluación de la moneda funciona como un impuesto silencioso, un impuesto invisible que va comiéndose su poder de compra poco a poco. Y claro, todo esto nos obliga a cambiar el chip sobre cómo medimos el riesgo. Durante décadas nos hemos fijado en el ratio deuda-PIB, que compara la deuda de un país con lo que produce. Pero en un sistema basado en refinanciar sin fin, esa métrica se queda corta, es casi obsoleta. La nueva regla, la que de verdad importa, es la relación entre la deuda y la liquidez. Ya no importa tanto cuánto debes, sino si tienes la capacidad de seguir refinanciándolo. Bueno, y después de todo esto, la pregunta es, ¿cómo podemos seguirle la pista a este mundo oculto? ¿Se pueden ver sus movimientos? Pues sí, hay algunos indicadores clave. No hace falta ser un analista de Wall Street para tener una idea de por dónde van los tiros. Hay 4 indicadores bastante sencillos que nos dan pistas sobre si hay más o menos liquidez. Primero, el balance de la Fed de Estados Unidos. Si crece, inyecta dinero. Si se reduce, lo retira. Segundo, los estímulos de China por su enorme peso en la economía global. Tercero, el índice del dólar, el DXY. Un dólar fuerte tiende a aspirar liquidez del resto del mundo. Y por último, el índice MOVE, que mide el nerviosismo en el mercado de bonos, que, como ya hemos visto, es la base de todo. Al final, si lo pensamos, entender toda esta maquinaria nos lleva a una conclusión un poco inquietante. El sistema no está roto. Al revés, funciona exactamente como se diseñó. Las crisis y las burbujas no son fallos del sistema, son características inherentes a él. Así que la verdadera pregunta no es si el sistema funciona o no, sino la que vemos ahora. ¿Para quién funciona?